Hey pollitos, Kindiruskis, ¿qué tal estáis llevando la cuarentena? Porque yo desde luego me estoy aburriendo bastante y estoy bastante también al pedísimo. Total, que el otro día me puse a ver algunas fotos que tomé de cuando estuve en el intercambio de Japón y no pude evitar fijarme en lo muchísimo que había engordado ese año. De hecho, fueron 15 kilogramos, ya que al volver a España pesaba 65 kilos, nada más y nada menos, o sea... Y ahora estoy pensando 50 kilos. Sé que existe el mito este de que en Japón es imposible estar gordo porque su gastronomía es increíblemente healthy, sana, y porque allí se hace mucho ejercicio físico y van al trabajo en bicicleta, van andando y tal. Bueno, la realidad es que es un mito. Bueno, mi caso de que yo subiera tanto peso es más que nada por el hecho de ser un estudiante de intercambio. ¿Por qué digo esto? Porque durante un año de intercambio se producen muchísimos altibajos emocionales. Y entre el cambio de costumbres, no solo a nivel académico y familiar, sino también a nivel gastronómico, es normal que nuestro peso varíe. Muchos dicen que si engordas es una buena señal, ya que quiere decir que tu cuerpo se está adaptando a esas nuevas condiciones, y que si adelgazas es porque no te estás adaptando en absoluto. Aunque aquí tengo que hacer un pequeño apunte, ya que subir mucho de peso también puede ser un síntoma de inadaptación, como por ejemplo el caso de mi amiga Rehan, quien explicó en el vídeo que yo hice de las cosas más embarazosas que nos sucedieron en Japón, que durante su estancia allí desarrolló una especie de ansiedad, lo que le llevó a comer mucho más de lo que necesitaba, ergo a subir mucho más de peso. El caso es que hay personas que solventan esta problemática de inadaptación comiendo de más o de menos, por lo que no creo que sea un parámetro muy adecuado para medir que también lo estamos pasando como estudiantes de intercambio, ni mucho menos como para saber si en Japón realmente la gente se mantiene delgada por su estilo de vida, ¿no? En mi caso, de acuerdo, yo subí de peso, primero debido a los diferentes hábitos culinarios. Daos cuenta que en Japón se come arroz hasta para desayunar, y a mí el arroz pues me infla muchísimo, o sea, me pongo cual bola, por así decirlo. Además, fríen mucho los alimentos, como por ejemplo el tempura, que son verduras fritas, ¿no? Lo cual aumenta considerablemente el aporte calórico de esas comidas. La segunda razón fue la novedad. Yo nunca había tomado, por ejemplo, yo que sé, el miso siru, que es una especie de sopa con tofu, cebolla y algas, o noodles con curry, o yo que sé, takoyaki, o konomiyaki, o katsudon, o bueno, un montón de comidas que honestamente están buenísimas. Por no hablar del ramen, obviamente, el ramen también fue un plus, la verdad, porque nunca había tomado un ramen tan bueno como los que hay en Japón. Y si a todo esto le sumas que mi madre japonesa se le daba muy bien cocinar, tercera razón por la que subí de peso, pues es un problema bastante grande. Además es que mi madre japonesa no solamente cocinaba maravillosamente, sino que también tenía como hobby hornear. Quiero decir que hacía pasteles, hacía dulces japoneses, hacía de todo. Si veis su Instagram está repleto de los platos que ella prepara, así que ya os podéis imaginar el resto de la historia. A un dulce casero no se le puede decir que no. Y la cuarta razón fue la diferencia horaria de las comidas. Como ya sabréis, en España se desayuna en un día normal de trabajo o colegio, a las 7 un café, unas galletas, alguna fruta si eso, pero poco más. Después, sobre las 11 se toma un tentempié, a las 3 se come, a las 6 si eso se merienda y a las 9 se cena. Pero es que en Japón no se come tantas veces al día. En vez de eso, a las 7 de la mañana toman un desayuno que aquí sería cual comida, o sea, porque es un desayuno muy copioso. En mi familia de Nagoya me preparaban arroz con carne, con pescado, que si ensalada, que si la sopa, que si las verduras. Total, todo un festín, ¿no? Y yo encima, que no suelo desayunar, pues me meten tanta comida a la mañana que luego en el colegio acababa sintiéndome mal porque no estaba acostumbrada a engullir tanta comida a la mañana. Por lo que yo les pedí a mi familia, a mi madre en concreto, que preparándome solo un vaso de leche, pues iba maravillosamente por la vida. Lo cual fue un tremendo error por mi parte que ya os contaré más adelante. En mi familia de Tokio, igual, si visteis el vídeo de un día de mi vida en Tokio, pues allí podéis ver qué desayunos me daban. Me preparaban un montón de cosas, desde ensalada, tostadas, queso, hasta yogur con fruta casero. Luego al mediodía, en Nagoya, ¿de acuerdo? Cuando estuve allí de intercambio, y con mediodía me refiero a las 12 en punto, no a las 3, me llevaba mi lancherita al instituto y comí allí con mis amigos.
Lo que pasa es que no era mucha comida que digamos, o al menos en comparación a lo que como a las 3 aquí en España. Entonces, bueno, digamos que tomando esa comida, digamos, más bien escasa para mí, pues no me llegaba hasta la hora de la cena, ya que hasta las 4 no terminaba las clases. Y después me metía 2 horas hasta las 7 de la tarde, ¿vale? De ejercicio físico más bien intensito, lo que es el bukatsu, ¿no? Que hacía bádminton. Entonces, os podéis imaginar que llegaba a mi casa desfumiada, no, lo siguiente. Y como mi madre no llegaba de trabajar hasta las 7:30, pues hasta las 8 no comíamos, por lo que me pasaba 8 horitas maravillosas sin tomar bocado, cuando en España apenas cada 4 horas estaba zambullendo comida. Os podréis imaginar también, entonces, que cuando cenaba no comía, sino que devoraba. Entonces, ¿cómo hice para paliar esas 8 horas de hambruna? Bueno, lo que hacía es que antes de ir a la escuela pasaba por el Konbini y compraba un montón de dulces, ¿no? Que por cierto estaban buenísimos. Cosa que no me hubiera hecho falta si hubiera tomado un desayuno en condiciones. Ahí fue cuando comprendí el por qué los japoneses desayunan tanto. Entonces eso fue mi caso, porque yo subí de peso. Entonces mi caso no se puede tomar como una generalidad, porque lo mío es más bien una excepción, ya que soy un estudiante de intercambio con otro estilo de vida completamente diferente, nada que ver al japonés. Sin embargo, yo os voy a contar lo que yo vi a mi alrededor, mis compañeros de clase, mi familia, ¿no? Por lo general, los japoneses se mantienen delgados en la escuela porque hacen mucho ejercicio físico, la verdad. Ejercicio físico en serio, quiero decir, además una media de 2 horas al día, y comen lo justo, equilibradamente. De gente que yo vi en mi escuela que tuviese un poco de sobrepeso, fueron literalmente 2 chicas. También era porque una de ellas, por ejemplo, iba al club del té, o sea, no hacía ejercicio, no iba a un bucacho de, cómo decirlo, de deporte, ¿no? Y también una cosa que me gustaría comentar, que siempre me estáis preguntando, tipo, oye, Indira, ¿eso es cierto de que en Japón se hace mucho bullying y tal a los extranjeros, ¿no? Y la verdad es que yo como extranjera en ningún momento sufrí bullying, o al menos que yo sepa. Es que no me entero, o sea, de verdad que yo cuando estoy en la escuela pues vivo mi mundo, ¿vale? Que no se note, pero en fin. Sin embargo, sí que es cierto que me di cuenta de que los japoneses son muy tocapelotas, por decirlo de alguna forma, en el sentido de el peso, ¿de acuerdo? Sobre todo con las mujeres, con los hombres también, pero las mujeres yo creo que sufren un poco más por todo el tema de la sociedad japonesa, ¿no? Entonces, la razón por la que los japoneses sí se suelen meter con otras personas suele ser por el tema del sobrepeso, que además yo lo viví en primera persona. Recuerdo que una vez me colé al club de té y mientras estábamos esperando a que alguien abriera la puerta, ya que era una zona especial de tatami estilo japonés, ¿no? Y es esto que yo estaba con unas chicas y tal, y les pregunté, bueno, chicas, ¿y quién fue a buscar las llaves, no? Porque ya estaban tardando un rato. Y va la chica esa y me suelta Deuchan y Tanda, que significa fue la gorda a por ellas, literalmente. Y real que yo me quedé petrificada. O sea, el resto de las chicas se empezaron a despollar, ¿sabes? Pero yo me quedé medio en shock, porque debu es una palabra muy despectiva en japonés, ¿de acuerdo? Significa gorda, pero es una forma muy vasta de decirlo, ¿no? Entonces me pareció súper cruel y me pilló casi por decirlo en bragas, porque no pensé que las japonesas pudieran tener tan mal corazón hacia otra compañera suya y encima de bukatsu, ¿no? Así que yo en ese momento me di la vuelta y dije, mira, me voy a buscar a esa chica porque no soportaba estar al lado de esa gentuza. Y además es que la chavalita resultó ser un encanto de persona, una máquina de hablar, o sea, literal que apenas lo entendía porque era el comienzo de mi intercambio, pero me hacía feliz que no tratara de hacerse la guay enfrente mío y que simplemente me hablara con naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, quitando esa excepción, todos eran bastante delgados. El índice de obesidad, sin embargo, aumenta en un ámbito demográfico muy específico de la población, y es en los llamados salaryman. Esto se debe a que viven de forma muy sedentaria. Y yo lo pude notar especialmente en mi hermano japonés, quien cuando era un chaval de 16 añitos, pues era un chaval normal, delgadito, ¿no? Y una vez empezó a trabajar en una empresa, a los 23 años, pues engordó, empezó a subir de peso un montón, la verdad. A tal punto de que yo veía una foto de él cuando tenía, yo qué sé, 16, 17 años ahora y parece personas distintas, fuera de coña, ¿vale? Y bueno, mi padre también, como es salaryman, también tenía sobrepeso, ¿de acuerdo? Mi madre era bastante más delgada porque ella se cuidaba mucho más. En general, las japonesas se suelen cuidar mucho más que los hombres, pero como ya digo, la vida, por eso que muchos me preguntabais también por qué no vives en Japón, ¿no? Pero el problema es que
Japón es lindo, es muy interesante, tiene una cultura súper rica, ¿no? Un patrimonio histórico de la leche, pero sí que es cierto que vivir allí y trabajar en una empresa japonesa es muy duro, sobre todo si eres extranjero también, que ahí sí que suelen sufrir cierta discriminación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Japón es muy bonito para visitar, es muy bonito para ser estudiante de intercambio. Yo creo que si estás pensando en ser estudiante de intercambio, o sea, ni te lo pienses, tírate de cabeza porque te lo vas a pasar genial, vas a tener momentos duros obviamente también, pero eso no significa que no merezca la pena ir allí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, volviendo al tema, eso de que te puedes mantener delgado en Japón sí o sí, pues hombre, si caes en la trampa del ramen, lo dudo. Pero como yo dije, depende mucho del estilo de vida que lleves. Aunque la gastronomía japonesa fuese muy sana, pero apenas te mueves de la silla para mear, pues difícilmente te mantendrás en forma. Gracias por ver, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, sayonara.